Bienvenidos a este tercer video de Excel 365 en el cual lo que voy a mostrarles es cómo hacer una tabla de frecuencias a partir de datos que estén cargados en una hoja de cálculo, ¿sí? nuestras hojas de cálculo de Excel. Bueno, en este caso tenemos aquí una pequeña base de datos en donde está enumerada y nos está indicando que hay 12 personas. Aquí están los nombres de las personas, las edades de las personas, lo que pagan en internet al mes y las horas que se conectan en internet, o sea, cuántas horas navegan en internet. Bueno, lo que vamos a hacer es una tabla de frecuencias justamente sobre eso, sobre las horas de conexión. Para eso necesitamos, primer paso, seleccionar los datos que necesitamos que se haga el conteo. Entonces voy a copiar con la tecla Control C y luego con la tecla Control V. Lo que hice fue copiar y pegar esos datos. ¿Por qué se duplican estos datos? ¿Para qué repetimos dos veces? Bueno, para hacer un trabajo como si fuera el de un colador, donde vamos a sacar todos los datos que se repiten y vamos a dejar el representante de cada dato, es decir, saber cuáles son los números que aparecen en esta columna. En este caso nosotros tenemos 12 números y a lo mejor eso no es tan tedioso, no es tan difícil agarrar y manualmente escribir cuáles son los representantes de cada dato. Pero cuando una tabla de datos, cuando una hoja de cálculo con registros tiene más de 3.000 filas, entonces ahí sí ese trabajo es bastante tedioso, obviamente, y solamente con un programa así podemos hallar eso. Bueno, entonces seleccionamos esta columna duplicada y nos vamos a la opción datos. Aquí en el menú, en la parte superior, vamos a encontrar el menú datos y ahí hay una opción donde dice primero ordenar. Vamos a ordenar estos datos y me dice el cuadro, dice una advertencia antes de ordenar si quiero ampliar la selección o solamente continuar con esta selección actual. Yo le doy continuar con la selección actual y luego le doy ordenar. Ahí me aparecen los datos y fíjense que ahí ya se nota que hay algunos que están repetidos. Entonces vuelvo a marcar estos datos y aquí ya me voy a esta opción donde dice herramientas de datos y voy a seleccionar este icono que está acá que se llama quitar duplicados, que es como el dibujito de 3 celdas donde 2 celdas tienen el mismo color y hay una tachadura como que está eliminando lo que está repetido, y justamente lo que hace es eliminar filas que estén duplicadas. Ahí de vuelta me aparece una advertencia donde me dice que quiero ampliar la selección, es decir, que le afecte a otras columnas o solamente con la selección actual. Yo le doy con la selección actual, le doy quitar duplicados y ahí de vuelta me pregunta si es la columna donde dice horas de conexión, que es correcta, ¿sí? Le doy a aceptar. Ahí aparece un último cuadro de diálogo donde me dice otra vez cuántos valores duplicados fueron eliminados. Fueron encontrados, dice 5 valores y quitados, o sea, eliminados. Y se quedaron 7 valores. Y le doy ahí a aceptar. Bien, acá creo que los bordes ya están de más. Voy a sacar el borde de estas celdas, ¿sí? Y acá vamos a completar con el borde para hacer nuestra tabla. Bien, ¿en qué consiste hacer las frecuencias absolutas? Las frecuencias absolutas en estadística es la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, estos son los datos. Los datos son los números 2, 6, 7, 8, 10, 14 y 16. Esos son los datos. Y aquí nosotros tenemos en esta parte todos los datos que aparecen en esta pequeña base de datos. Tenemos que contar cuántas personas navegan 2 horas, cuántas 6, cuántas 7, etc. Para eso vamos a utilizar justamente una fórmula que se llama contar.si. Es igual, siempre al inicio de cualquier fórmula era escribir el es igual, contar.si, ahí abrimos un paréntesis y se genera un cuadro de diálogo debajo de las fórmulas en donde me indica qué es lo que tengo que seleccionar. Primero, seleccionar el rango. ¿Qué es el rango? Es decir,
desde qué celda hasta qué celda necesito que busque al número 2. Entonces, estas son las celdas donde están mis datos originales. Marco desde el principio hasta el final, que en este caso sería desde F2 hasta F13, luego punto y coma, y el criterio es decir que busque el 2. Pero ese 2 está justamente en esta celda donde me está tapando, que es la celda H2. Escribo H2 porque H2 es la celda en donde aparece el número 2 que está aquí. Esta es la celda H2, ¿sí? Entonces la fórmula que aparece aquí dice es igual contar puntos I desde este rango y la celda H2. Bueno, ¿qué va a pasar si yo arrastro esta fórmula? Si yo arrastro esta fórmula, voy a tener el problema que a lo mejor la sumatoria final de estas frecuencias no me va a dar 12, me va a generar un error. ¿Por qué me va a generar un error? Porque hay algo que está mal al arrastrar nomás estos datos. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno selecciona una fórmula y la arrastra, automáticamente Excel va generando celdas siguientes. Las siguientes aparecen. Yo necesito que algo permanezca fijo. ¿Qué es lo que tiene que permanecer fijo? El rango de los datos. Ese rango de datos sería F2 y F13. Desde F2 hasta F13 tiene que permanecer intacto en la fórmula. ¿Qué pasaba al arrastrar sin haber anclado esa celda? Que ya habíamos hablado del anclado de celda en el módulo anterior. Y esto es lo que pasa. El rango pasa a ser F3 a F14 en el siguiente. Después en el siguiente ya es el siguiente otra vez. Sería F4 hasta F15. Se va cambiando el rango que corresponde. Ya hay un error. ¿Por qué? Porque el rango tiene que permanecer intacto. Entonces en este caso vamos a borrar esto porque esto está correcto. Lo que tenemos que hacer es anclar el rango poniendo el símbolo de dólar en el medio entre la letra y el número que corresponde de la celda. O sea, sería $2, 2 puntos, hasta $3. Ahí le doy Enter y luego doble clic en la esquina. Ahí sí vamos a ver que inclusive hace rato había una señal que quedaba como un pintadito en las esquinas en color verde, en donde me está indicando que puede haber algún error en la fórmula. Entonces yo tengo que revisar cuando aparece ese tipo de cosas. Bueno, ahora tenemos que hallar el total de estos datos. ¿Por qué tenemos que hallar el total de estos datos? Tenemos que hallar el total de estos datos para saber el total de datos que hay. Entonces, acá escribí la palabra total, pero ¿cuál fue el problema? Al escribir total me apareció con otra letra, me aparece con otro tamaño de fuente, y si quiero que permanezca con el mismo formato, ya saben ustedes que hacen clic en cualquier celda donde esté el formato que a ustedes les guste. Acá está el icono siempre en el menú de inicio, el del pincelito que es para pegar el formato, copiar y pegar el formato. Hago clic allí y ahí ya el total tiene el formato que corresponde. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que sumar estas frecuencias absolutas. Podemos utilizar esta opción que es la suma y ahí me aparece automáticamente qué celdas va a sumar. En este caso serían las celdas donde están todas las frecuencias. Le doy Enter y ¿qué pasó acá? Acá lo que pasó fue que el total de datos, que era 12 porque eran 12 personas, es igual al total de las frecuencias absolutas. O sea, eso tiene que pasar. Si yo tengo 12 datos, las sumas de las frecuencias deben ser también 12. Si tengo 30 datos, la suma de las frecuencias absolutas tiene que dar 30. Es decir, ese total de frecuencias es el total de datos que tengo. Bien, la frecuencia relativa es igual la frecuencia absoluta dividido el total de datos, pero en este caso hay que anclar ese total. ¿Para qué? Para que no me genere otra vez un error. Le doy Enter, ahí rellenamos, también hacemos la autosuma, y al hacer la autosuma el 1 nos queda con 3 decimales. Podemos disminuir decimales con esta opción y le dejamos ahí como un número entero, y la frecuencia porcentual sería multiplicar las frecuencias relativas por 100. Entonces hay dos formas. Yo puedo poner es igual esta celda y multiplico por 100, esa es una opción, o la otra es utilizar este que se llama estilo porcentual de Excel. Para eso lo que vamos a hacer es
copiar y pegar estos datos que están en la frecuencia relativa. Y así como están todos marcados, luego me voy aquí a la opción estilo porcentual y automáticamente, ¿qué pasó ahí? Cada uno de estos valores se convirtieron en porcentajes, o sea, se multiplicaron por 100. Bien, entonces ya tenemos el total de las frecuencias relativas suma un entero. ¿Por qué? Porque cada frecuencia relativa justamente representa la fracción que corresponde a cada frecuencia absoluta sobre el total. Las frecuencias porcentuales también ya tenemos el total, que sería en este caso 100%. Y por último vamos a ver esta que se llama la frecuencia acumulada. En el caso de la frecuencia acumulada, esta yo le estoy sacando el borde. ¿Por qué? Porque en la frecuencia acumulada no hay total. La frecuencia acumulada justamente lo que hace es va acumulando las frecuencias de acuerdo a la frecuencia que sea. En este caso vamos a hacer la frecuencia acumulada absoluta. Entonces, la primera frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, que en este caso sería 3. A estas dos columnas le voy a ocultar para que se vea mejor lo que ocurre. La segunda frecuencia acumulada, que pongo es igual, va a ser la primera frecuencia acumulada más la siguiente absoluta, porque ahí ya estoy juntando la primera y la segunda, y ahí ya me da 5. Y esto, si empiezo a arrastrar, ¿qué va a pasar? Que cada una de las frecuencias absolutas son la suma de la última acumulada más la siguiente absoluta. Y así sucesivamente hasta llegar al total. Fíjense que aquí al final me quedó que la última frecuencia acumulada es igual al total, como debe ser. Bien, acá de vuelta vamos a mostrar estas columnas que quedaron ocultas. Y con esto termino este tercer video de Excel, en donde espero les haya sido de utilidad para las herramientas. Siempre recuerden que son las herramientas básicas de Excel que pueden ser aplicadas en una base de datos.